contexto con lo que publicamos hace unos días aquí en Sin Censura. Sobre todo fue en Sin Censura Nocturno. Entrevisté a Marta Olivia López, quien es miembro del equipo de En un 2x3 Tamaulipas, porque allá estuvo Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es aspirante a la gubernatura de Tamaulipas y actualmente es senador suplente de Ricardo Monreal. Y hubo declaraciones sobre Alejandro Rojas Díaz Durán por las que nos quiere dar la réplica, pero primero recordemos esa parte de la entrevista a Marta Olivia y ya que nos diga lo que quiere aclarar Alejandro Rojas Díaz Durán. Échale, Ceci. De Porfirio Muñoz Ledo en 1977. En 1999 estuvo ya con Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís fundando este partido Centro Democrático. Y de ahí se fue al PRD y posteriormente en el 2015, pues ya lo adopta, por decirlo de alguna forma, Ricardo Monreal. Entonces, que es su senador suplente. A mí me parece que es un destacado elemento de Morena, donde que Ricardo Monreal me parece que en este juego, en esta estrategia política, lo envía a ciertos estados pues para alborotar la gallera y posteriormente, no sé si tengan un juego de policía bueno, policía malo. Él ha sido el policía malo en este caso, ha sido el esquema que ya, del cual me parece que ya está agotado, es decir, Vicente Fox, bravucón, diciendo que en 15 minutos va a resolver Chiapas, que después nos vamos al norte con el Bronco, donde dice que quien robe le va a mochar las manos, y luego nos vamos a Tamaulipas, donde dice que los vientos del cambio, viene Francisco G. y habla de los vientos del cambio, que no se doblan ni se vende, y tampoco dice que llega apoyado por el cártel del Golfo. Entonces me parece que en ese esquema el discurso de Alejandro Rojas Díaz Durán y el discurso dentro de Morena se me hace que ya está agotado. Sí, es decir, la gente está cansada, quiere que alguien lo defienda, quiere que alguien gritonee, haga declaraciones, haga un video, casi le recuerda el 10 de mayo a Francisco G. Sí, pero la pregunta aquí, ¿es lo más indicado para Tamaulipas en este momento, después de todos esos casos desastrosos de los que estoy hablando? Entonces, ahora, hay dos requisitos en la Constitución para ser gobernador. Número 1, 5 años de residencia. Y el segundo es ser tamaulipeco de nacimiento. Entonces, me parece que ninguno de los dos, sí, en efecto, Rojas Díaz Durán ha estado presente en el ámbito público desde hace aproximadamente un año, poco menos de un año, serán 10 meses, donde empezó a hablar y a decir lo que la gente quería escuchar, que alguien se estaba dando cuenta después de Tamaulipas que había muchos problemas con ese préstamo millonario tramposo que finalmente no le accedieron, con estas decisiones bastante graves. Bueno, pues ahí están algunas... Ahí están algunas de las declaraciones del análisis que hacía Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas y por lo que nos ha pedido derecho de réplica en este espacio Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien le agradezco mucho por la confianza. Alejandro, gracias por la paciencia también. No, hombre, gracias a ti, Vicente, y a todo tu auditorio. Muy amable por el espacio, porque es muy importante este tema, no solamente de la denuncia que hicimos contra el gobernador de Tamaulipas, que lo tiene a un paso de la cárcel, que no inició hace un año. Esta lucha viene desde antes de que asumiera, y dicho concretamente, la campaña presidencial de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando nos hizo favor de invitarnos a la campaña y estuvimos coordinando la segunda circunscripción en el norte del país, que incluía Tamaulipas, por mi origen tamaulipeco. Y desde 2018 nosotros venimos denunciando a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador, que ha cometido delitos gravísimos y que solamente detiene la orden de aprehensión en su contra, una controversia constitucional que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver
si el Congreso local de Tamaulipas tiene facultades para volverle a poner un fuero que ya le quitó el jurado de procedencia, que es la Cámara de Diputados, que es la única facultada, de acuerdo al 111 constitucional, para retirar el fuero a un gobernador. Pero quiero aclarar, Vicente, y al auditorio, que el asunto de Tamaulipas es más complicado. Es un estado fallido. Es un estado que lamentablemente está gobernado por un cártel delincuencial, pero si lo vemos con una visión de estadista de estado, que nosotros tenemos esa formación política desde hace muchos años, Tamaulipas forma parte de la seguridad nacional porque es la región geopolítica y estratégica donde cruza el 70% de todo el comercio binacional, tanto legal como ilegal, y que hay 3 capítulos que tiene destrozado a Tamaulipas y donde los controla el gobierno y la delincuencia organizada. Uno son los migrantes, que han sido víctimas de masacres como la de Camargo y han encontrado fosas con cientos de cadáveres. El segundo capítulo que maneja el gobierno y la delincuencia organizada es precisamente el transporte y el huachicol, todo lo que tiene que ver con todo el contrabando que viene y va de los Estados Unidos a México. Y el tercero son las armas, que por ahí cruzan todas las armas muy poderosas que nutren a toda la delincuencia organizada, y hay prácticamente todo un ejército paramilitar en México. Entonces Tamaulipas es más complejo que el caso de Cabeza de Vaca, y yo no estoy en Tamaulipas de ocasión. Mis orígenes son en Tampico. Mi abuelo fue uno de los últimos contadores de la empresa El Águila que expropió el general Lázaro Cárdenas. Mi abuela es de Tampico, mis bisabuelos también eran de origen tamaulipeco, y mi mamá incluso nació en un pozo petrolero. Y le quiero contar a la gente que nosotros, por encargo precisamente del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, le pusimos atención a esa descomposición política, social y al saqueo que hay en Tamaulipas. Y no había otra manera de denunciar a Cabeza de Vaca, Vicente, más que haciendo una denuncia pública, pero también documentando con pruebas que, gracias precisamente a esas pruebas, que tú fuiste testigo, tu programa Sin Censura, fueron de los primeritos, si no el único, que me abrió el espacio hace 2 años para hacer estas denuncias donde nadie creía de lo que yo estaba diciendo y de lo que estaba hablando. Apenas cuando ya la Fiscalía General de la República le dio, ahora sí que para adelante, y ya pidió, indagó, y además se metió la Unidad de Inteligencia Financiera, México se está dando cuenta de que gobierna en Tamaulipas un cártel delincuencial donde la cabeza es Cabeza de Vaca. Entonces, no es un asunto de ir a gritonear o de ir a enfrentar a una persona. No, es un estado fallido, gobernado por la delincuencia organizada. Entiendo. A ver, Alejandro, perdón, déjame interrumpirte, pero no me queda claro que pides derecho de réplica. ¿Para dar réplica a qué? ¿Qué es lo que se dijo que es inexacto, que no es correcto, o que te molestó, o que quieres aclarar, senador? No estoy molesto, simplemente, no, al contrario, respeto mucho a Marta, es una gran periodista, también muy valiente, tiene mi reconocimiento. No, lo que quiero es, el derecho de réplica es porque se confunde a la gente pensando que mi trayectoria política poco tiene que ver con Tamaulipas, y dio datos equivocados. Por ejemplo, el dato de que yo hice el Partido Centro Democrático, lo hice con Marcelo Ebrard, y ese Partido Centro Democrático, en el año 2000, cuando fue la campaña a jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él era el candidato del PRD, nuestro presidente de la República era el candidato a jefe de gobierno en el 2000, cuando Vicente Fox se fue para arriba, y Marcelo Ebrard
era el candidato del Partido Centro Democrático y yo le coordinaba la campaña. Lo importante de aclarar históricamente es que tu servidor, el servidor de ustedes, Alejandro Rojas, hice un acuerdo y logré reunir a Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel López Obrador para que declinara a Marcelo Ebrard a favor de Andrés Manuel López Obrador y ganar la Ciudad de México. Es decir, yo vengo contribuyendo desde que fui dirigente juvenil de la Corriente Democrática al lado del ingeniero Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de Ifigenia Martínez, y desde esas épocas, desde 1987-88, también que conocí y luché al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame preguntarte, senador, que no está ligada a un personaje. Yo tengo una trayectoria donde he sido aliado político de los personajes que fueron origen y son las columnas de la Cuarta Transformación, y que el cargo de senador suplente se lo debo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien me invitó a ser el senador suplente del senador Ricardo Monreal. Él fue personalmente, y me acuerdo que hasta en Saltillo me dijo, porque además también me propuso Ricardo Monreal, quien es mi amigo, igual que Marcelo Ebrard, igual que Porfirio, igual que el ingeniero Cárdenas, con los cuales llevo muy buena amistad, y doña Ifigenia Martínez. Todos ellos forman parte de un movimiento y formamos parte del mismo movimiento, y ahora queremos rescatar a Tamaulipas. Y el asunto de Tamaulipas es muy complejo porque viene la elección en el 2022. Yo voy a ver, Alejandro, Alejandro, estoy de acuerdo que se necesita rescatar a Tamaulipas. La pregunta que creo que queda sobre la mesa es si Alejandro Rojas Díaz Durán es la persona adecuada para hacerlo, y la persona calificada para hacerlo, y la persona que pueda hacerlo. Y te lo voy a preguntar, porque habla Marta Olivia que se necesitan 5 años de residencia para ser candidato a gobernador. ¿Has vivido 5 años en Tamaulipas, Alejandro? Sí, efectivamente, cubro el requisito de los 5 años de residencia, y te voy a decir quién es mi ejemplo. Ella utilizó el ejemplo de mi amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo, que no coincido con muchas expresiones desafortunadas en contra del presidente, no coincido, pero sin embargo hay que reconocer que hizo aportaciones a la vida democrática de este país. Sin embargo, cumplo 5 años y adivina quién es mi ejemplo para ser candidato a gobernador en Tamaulipas. Voy a seguir el ejemplo y el mismo argumento jurídico que utilizó, ¿saben quién? Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, porque él, sin tener sangre chilanga, vivía allá en Tabasco, tenía credencial de elector de Tabasco, pudo acreditar su residencia en la Ciudad de México porque, y esto me lo contó a mí Porfirio Muñoz Ledo, él era dirigente del PRD y vivía, y el PRD le pagaba el hotel donde residía. Yo tengo residencia tamaulipeca porque mi familia es de allá, y voy a utilizar el mismo argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, y por cierto, lo impugnó Pablo Gómez, y ganó en el tribunal Andrés Manuel López Obrador. Ese ejemplo, mi ejemplo a seguir, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha dado muestras de que cuando se quiere, se puede. Y voy a ser gobernador de Tamaulipas porque tengo la visión de Estado, tengo la formación, tengo la preparación, y porque además, lo digo con respeto a todos mis amigos aspirantes a la gobernatura, no se han atrevido a hacer lo que yo he hecho, porque también se requiere tener carácter, tener temple, porque no se trata de un día de campo, es un campo minado Tamaulipas para que la gente viva en paz. Los tamaulipecos tenemos derecho a restaurar la paz, la seguridad y la prosperidad que no existe en Tamaulipas. Es un estado represor y es un enemigo del presidente López Obrador. Yo voy a llevar a la Cuarta Transformación a Tamaulipas. Por eso voy a ser gobernador, mi querido Vicente. Déjame preguntarte otra cosa, senador. Dice Marta Olivia que otro de los requisitos es haber nacido en Tamaulipas. ¿Tú naciste en dónde? Mira, son dos, cualquiera de los dos requisitos. ¿Tú sabías que Cabeza de Vaca es tejano?
Es tejano. Ni idea. Es tejano y pudo acreditar su residencia. La parte es esa. Es decir, es o haber nacido o ser o tener realmente el origen tamaulipeco y haber acreditado 5 años. Pero a ver, de residencia. no me quedó claro cómo puedes acreditar residencia de 5 años y no intento ni siquiera afectar aspiraciones ni nada por el estilo, pero aprovechando que pides derecho de réplica, pues trae ganas de debatir Alejandro Rojas Díaz Durán, pues que me explique 5 años de residencia en Tamaulipas cuando tu carrera política se ha dado precisamente en la capital. A ver, soy un político nacional, efectivamente, Vicente, pero no está reñido con el conocimiento que tengo de Tamaulipas. La residencia no quiere decir que vivas físicamente los 5 años allí, sino que acredites un domicilio tamaulipeco y que tengas vinculación con Tamaulipas. Yo la tengo acreditada desde siempre, porque además en el 2012 también estuve ayudando en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2012, y también estuve en el 2018, es decir, tengo 5 años acreditados, más de 5 años, toda mi vida, pues tengo familia en todas partes de Tamaulipas, nada es que no doy a conocer el domicilio que tenemos en Tamaulipas, porque pongo en riesgo la seguridad de amigos, claro, de familiares, porque este gobernador es un represor que ahorita ya me está persiguiendo, ya me quiere meter a la cárcel, cabeza de vaca, ya me quiere empapelar, como dice Tamaulipas, porque no quiere que sea candidato, porque sabe que puedo ser candidato. Entonces ahorita ya me está inventando delitos, porque soy el candidato que le molesta, voy a ser el candidato y voy a ser gobernador, y no quiere que me registre. Por eso me inventaron una carpeta de investigación y me quieren meter a la cárcel, allá en Tamaulipas, inventándome delitos, precisamente derivados de la denuncia que yo hice contra de él, porque sabe que yo voy a ir a esculcar los cajones, y sabe que voy a hacer justicia, y sabe que voy a descubrir todas las raterías que ha hecho. Conmigo no va a haber ni perdón ni olvido. Por eso acredito mi residencia y además tengo testimonios, no creas que es una persona, tengo muchos testimonios de mi residencia tamaulipeca y cómo me la he jugado con Tamaulipas, no ahorita, no en este caso de cabeza de vaca, desde hace tiempo. Así que solamente quería aclararle al auditorio que soy más tamaulipeco que una cuera. Fíjate, me casé con una mujer maravillosa, que además también sus abuelos son de Tamaulipas, y mis hijos tienen también sangre tamaulipeca. Como les digo, en Tamaulipas soy el más tamaulipeco de los chilangos y el más chilango de los tamaulipecos, Vicente. Bueno, pues aclarado el punto, Alejandro Rojas Díaz Durán, tú sabes que aquí este espacio está abierto siempre para hablar, debatir, dialogar, denunciar, exhibir, y creo que lo hemos demostrado en el transcurso de los años. Te agradezco mucho el espacio y saludo a todo el auditorio, y vamos a seguir hablando de Tamaulipas porque es un tema de seguridad nacional y es un tema estratégico para la cuarta transformación. Así que gracias por la oportunidad y saludo al auditorio. Cuídense mucho porque ahí sigue la ola del COVID. Claro que sí. Gracias, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y quien tiene aspiraciones de llegar a la gubernatura de Tamaulipas, aunque pues está siempre esta controversia en torno a si se puede o no se puede. Bueno,